lo que es realidad aumentada, la expositora va a ser la Máster Yerlin Otárola Delgado por parte de Lina. Y eso va a trabajar de 10 a 12 horas de Costa Rica, 11 a 1 hora de Colombia. Con respecto a don Carlos, ¿verdad? Le enseña a don Carlos, él es licenciado de enseñanzas de las tecnologías, también es especialista en sistemas solares fotovoltaicos de Sunset, Alemania. Tiene certificación internacional de inspector ultrasonido pasivo nivel 1 del SOT Canadá. Es electricista, instalador y de mantenimiento del SENA. También es instructor del SENA en electricidad industrial y soporte técnico de Calrus Solar Energy Colombia. Con relación a Yerlin, ¿verdad? Ella es colaboradora de Lina, ¿verdad? Es compañera. Ella es máster en gestión de la innovación tecnológica, administradora también de la red didáctica del Centro de Desarrollo en Telemática y Microelectrónica. También la experiencia docente de ella es de 13 años, ¿verdad? En Lina. También ha sido instructora CCNA Cisco Academy 5 años, docente de tecnologías de información, de tecnologías de informática del MEP por 3 años. Es tutora del programa de informática de la UNED por 2 años y ha trabajado en gestión de la innovación, plataformas virtuales, e-learning, servidores de red Microsoft y Linux. Con respecto a las reglas, ¿verdad? Se le pide amablemente a todos los asistentes que durante el tiempo de las exposiciones mantengan los micrófonos y las cámaras apagados. Cualquier consulta, pregunta que vayan a realizar, lo pueden hacer en el área de chat. Aquí se les invita a que únicamente lo hagan ahí, que no se interrumpa al expositor cuando él está conversando. Todas las preguntas van a ser tomadas en cuenta y en caso de que no dé tiempo de que las podamos responder todas, para eso están los correos y entonces se las enviaremos al correo a los diferentes expositores para poder satisfacer esas preguntas. El tiempo de exposición puede ser entre 45 y 50 minutos, puede que se extienda 1 hora y después de realizar la presentación se va a dar la sesión de preguntas que puede ser de 10 a 15 minutos, por lo cual entonces empezaríamos con don Carlos. Muy bien, buenos días. Voy a abrirme. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes virtuales, los señores de Costa Rica y acá en Colombia, todos los asistentes de las diferentes sedes. Bueno, en mi parte, un saludo y un privilegio poder compartir esta temática. Bueno, esta va a ser la agenda que voy a desarrollar con ustedes. Lo primero es introducción a los sistemas solares fotovoltaicos. Algo muy concreto porque este es un tema muy amplio, ¿no? Luego voy a hablar específicamente sobre el sistema solar fotovoltaico flotante. Hablar algo de propuesta económica y algunas referencias bibliográficas que les voy a dejar. Importante aclarar que los temas de energías renovables nacen a partir en Colombia desde el año 2014 con la ley 1715, aunque anteriormente se hacían montajes solares para abastecer de energía eléctrica a muchas personas con sus necesidades, pero el SENA se compromete, cada uno de nosotros en Colombia nos debemos comprometer a cuidar el medio ambiente. Entonces, esto es una semilla que sembramos para que las nuevas generaciones tengan un mejor estilo de vida. Muy bien. Bueno, inicio
con esto. Ya saben que tenemos la ley 1715, que es nuestro fundamento, ¿no? Para hacer montajes legalizados. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los elementos de captación son los paneles solares fotovoltaicos. ¿Sí? Tenemos entonces tres tipos: el panel solar monocristalino, el panel solar policristalino y el amorfo. Cada uno de ellos son importantes dentro de la producción de energía eléctrica. Cada uno de los elementos que componen las celdas son silicio con boro y silicio con fósforo. Son los elementos que no se consiguen en toda la Tierra, pues. Hay zonas específicas en el mundo donde son más fácil encontrarlas. Por eso a nuestro país ya nos llega el panel construido, ¿no? Nosotros en Colombia, a excepción de algunos casos, aquí no se produce. Y si se produce, no es tan competente con estos países orientales, ¿no? Entonces ya sabemos que los elementos de captación son los paneles solares fotovoltaicos. Aquí vamos a tener entonces, a partir de cada uno de estos elementos de captación, que pueden tener 24, 36, 72 y 114 celdas. Y la tensión que producen varía desde 19 hasta 50 voltios. VOC, la voltaje abierto, y varía también su corriente, 4, 6 hasta 9 amperios. En este momento, el panel más grande que hay, que se está comercializando, es de 500 vatios. Y el tamaño aproximadamente es de 2 metros de alto por 1 de ancho, o sea, 2 metros cuadrados. Se pueden conseguir paneles que produzcan esa misma potencia más pequeños, pero son en área, pues, pero son más costosos. Entonces ya sabemos que esos son los tres paneles solares fotovoltaicos. Hay otras tecnologías, pero en el momento no se está comercializando. Uno está en etapa de investigación. Y el producto que va a revolucionar esto es el grafeno. Listo. Entonces, dentro de los sistemas que se tienen en el momento, tenemos los sistemas autónomos con carga en DC o off-grid. Y el principio de funcionamiento del sistema es el siguiente. Tenemos el panel fotovoltaico, elemento de captación. Él me va a producir una energía eléctrica en DC que debe ser controlada, bueno, valga la redundancia, por este controlador de carga. Y este controlador de carga lo vamos a llevar a esta batería. Entonces, ya tenemos un sistema. Tenemos entonces el panel fotovoltaico, elemento de captación, producción de energía, llega al controlador de carga y del controlador de carga llega a la batería. Todo este voltaje que viene hasta aquí es DC, corriente directa. El tiempo en que se cargue la batería depende del dimensionamiento que se haga. En este caso aquí tenemos una luminaria LED
de 12 voltios DC. Entonces, la potencia del panel, las características del controlador y la batería dependen de la necesidad del cliente. Si, por ejemplo, esta lámpara va a trabajar de 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, entonces hay que hacer el diseño. Pero estos son los elementos básicos. Fíjense que aquí no tenemos ningún elemento o electrodoméstico similar a la de nuestras viviendas. Aquí únicamente lo tenemos para una luminaria LED de 12 voltios. Entonces, recuerdo, panel fotovoltaico, sí debe tener su inclinación, debe tener su soporte de sujeción para que el viento no lo vaya a sacar de donde esté asegurado. El controlador puede ser PWM o MPPT. Ya hablaremos un poco más adelante de esto. Pero esto es, yo siempre le digo a muchos que esto es similar a un vehículo, solamente que en vez del panel fotovoltaico vamos a tener el generador del vehículo. Ahora, si no está el controlador de carga, pues se avería la batería. Batería de ciclo profundo de ciclo profundo. A veces se va la voz. Y hay baterías, el electrolito es líquido, plomo ácido similar a los de los vehículos. La idea es que se utilice la batería adecuada en este caso. Muy bien. Entonces hablamos del sistema off-grid, sistema autónomo solar carga en DC. Tenemos otro sistema, que es un sistema autónomo solar carga en AC y DC. Ya cuando hablamos de AC, corriente alterna, porque ya tenemos los equipos que están en nuestras viviendas diseñados para tal fin. Entonces, igual, tenemos primero el campo fotovoltaico. Anteriormente teníamos un panel. En este momento vamos a tener un número mayor por las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces tenemos el campo fotovoltaico. En este caso aquí habrían 10 paneles, ¿no? De acuerdo a la forma de conexión y de acuerdo al tipo de controlador, ¿no? Entonces aquí tenemos corriente y voltaje, vienen al controlador con sus protecciones, ¿no? El controlador de carga y de aquí llega a la batería. Aquí ustedes ven pues un número mayor de baterías, entonces me refiero a un banco de baterías de una capacidad que depende de las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, en este momento, en la diapositiva anterior, tomábamos del banco de batería hacia la luminaria. En este caso lo vamos a llevar al inversor. Entonces, ya toda esta línea de la flecha hasta el inversor, todo esto es DC. Puede ser 12, 24, 36 o 48 voltios. Para el caso de la foto, estos son ya baterías de 2 voltios. Entonces tenemos un banco de 24 voltios.
Entonces, entra aquí al inversor y ya de 48 voltios DC lo convierte a 110 o a 220 de acuerdo a la necesidad. Entonces ya aquí yo puedo mover mis cargas en AC, ¿sí? Pues en este momento aquí hay un PC, pero puedo tener electrodomésticos, puede ser lavadora, puede ser nevera, aire acondicionado, todo lo que hay en una vivienda. Entonces, que es la pregunta que siempre hacen, ¿cuántos paneles, cuántas baterías y qué tipo de inversor voy a utilizar para ello? Entonces, para eso el SENA en su momento creó el técnico en mantenimiento del sistema solar fotovoltaico. Me asignaron esa responsabilidad con un compañero de La Guajira para hacer el diseño curricular. Entonces, eso se aprende en ese curso, ¿no? Hasta este momento llevamos cuatro promociones. Acá en Barranquilla, en el SENA lo trabajamos nos corresponde esa responsabilidad al ingeniero Edwin Iglesias y a mi persona. Y en otros centros, pues hay bastantes compañeros capacitados también, en otras regionales y en otras sedes. Bien, de aquí, del banco de baterías, también puedo tener luminarias en DC, ¿sí? Para no ahorrarme unas pérdidas a través del inversor. Entonces en la vivienda podemos tener cargas en AC y la luminaria en DC, ¿sí? O en el caso anterior, dejo de utilizar el inversor y aquí hay varios proveedores de equipos que trabajan todos a 12 o 24 voltios. Entonces, están en fincas, pero ya hoy los tienen en residencias. Refrigeradores, todo ADC. Muy bien. Voy entonces ahora a explicar lo que es el sistema híbrido. El sistema híbrido también parte de lo mismo. El sistema de captación, que son los paneles solares. Aquí tengo el campo fotovoltaico. Y de aquí la producción voy a llevarlo o lo voy a traer aquí a este inversor. ¿Ya? Es un controlador de carga, inversor y hace transferencia. De aquí sigo en DC, ¿no? Voy a lo mismo, no se pierde el principio. Voy a cargar un sistema de acumulación a través de este tipo de baterías de ciclo profundo, que puede ser AGM, puede ser gel, ion litio, si hay diferentes tipos de tecnología. La mejor, bueno, no la mejor, la Trojan o Trojan, es una batería que tiene electrolito líquido y electrolito tipo gelatina, ¿no? Como las baterías de nuestros celulares. Bien, entonces, campo fotovoltaico, controlador de carga, baterías. De aquí lo llevo a la carga de la vivienda. Ustedes dicen, pero eso es igual a lo anterior. Sí, claro. Pero hay una diferencia, que aquí voy a tener la red eléctrica. ¿Sí? Por eso se llama híbrido. Entonces tengo la red eléctrica, que es la diferencia con un sistema off-grid. Ya aquí tengo los dos. Tengo la red de energía eléctrica y el campo fotovoltaico. ¿Qué pasa aquí? En el día, el sistema de captación
lleva el controlador y sistema de acumulación. Y aquí la carga de la vivienda está funcionando en el día, ¿no? En la noche se puede hacer el dimensionamiento de tal manera que yo pueda, o en la noche, poner a trabajar la red eléctrica para la vivienda, o puedo poner unas horas de la batería para la carga de vivienda. Aquí, como es lógico, hay que tener un contador que puede ser bidireccional o puede no ser, porque yo puedo hacer que este controlador de carga no inyecte a la red, únicamente autoconsumo, ¿no? Que cuando yo vea que esta batería se descargue mucho, porque no hay suficiente presupuesto para comprar más baterías, ¿no? Entonces, la red eléctrica suple la carga que no tiene la batería. Claro, por eso se hace aquí controlador de carga, inversor y transferencia. Entonces yo puedo aquí programar lo que quiero que haga este sistema híbrido. Algunos colocan una planta eléctrica aquí también, pero la idea es que no contaminemos el ambiente. Entonces van tres sistemas. El sistema off-grid, ¿verdad? El sistema en DC, el otro en DC-AC, también es off-grid, y este sistema híbrido. El otro sistema es el sistema inyectado a la red o on-grid. Aquí, ¿qué sucede? Este se ha popularizado mucho. Entonces aquí tengo la vivienda con los paneles solares y de aquí lo voy a llevar a un inversor, ¿sí? Y del inversor, aquí hay un medidor bidireccional. En el día, este inversor está trabajando toda la carga que tengo en la vivienda, ¿sí? Tengo aquí. En el día. En la noche, como no hay sistema de acumulación, ¿sí? Tengo un backup. Entonces, sencillamente, aquí entra la red, ¿sí? No hay baterías. Pudiese tener. Pero esto es un sistema, ustedes saben que el sistema off-grid, lo más costoso es una batería. Está en 1.500.000, 1.200.000 cada batería. Entonces, en el día, entonces, sistema de captación, llega al inversor, llega a la vivienda y dependiendo de la cantidad de paneles, puedo abastecer la vivienda y un excedente se lo vendo a la red. Por eso se llama inyección a red o on-grid. ¿Sí? Entonces, ya el diseño, la propuesta que se le haga al cliente, bueno, va a depender de las palabras sabias que uno tenga y ciencia para que el dueño de la vivienda tome la decisión. Usted sabe que todo esto se requiere dinero. Hay empresas que montan todo, ¿sí? Montan todo sin que el cliente gaste 5 centavos, pero tiene que ir primero. Para hacer esto, debo entrar a la página del operador de red, porque si este es un transformador comunitario, entonces si ya otras personas han hecho esto, la empresa puede decir que no. Si hay el transformador es de la persona, no hay ningún problema. Pero ahí, como dice uno, el que llegue primero. Entonces, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Uy, vuela.
Bien, entonces ahora voy a hablar acerca del proyecto de sistema solar fotovoltaico flotantes. Recuerden que todos estos paneles se están colocando en tierra o sobre techo. Aquí, ¿qué es lo que se quiere plantear? Un proyecto de sistema solar fotovoltaico flotante como elemento de productividad en sectores del campo colombiano y zonas costeras. El objetivo principal de este trabajo es dimensionar una planta solar flotante fotovoltaica en la laguna del Centro Agroindustrial del SENA en Sabana Larga. Esta es la ubicación del proyecto. Tenemos esta laguna, ¿sí?, que más o menos tiene 5.000 metros cuadrados. Entonces, sobre esto, ¿qué es lo que se piensa hacer? Esta laguna puede ser otro reservorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tipología de ese sistema? Primero, si ustedes ven en el dibujo, lo primero que tenemos son los flotadores, ¿sí? O sea que los paneles aquí van a ir sobre unos flotadores que proporcionan la flotabilidad y la flexibilidad de las olas. De estos flotadores, en el mundo, de los 76 proyectos que se han hecho hace 2 años, casi 60 se han hecho en Japón, ¿sí?, por la poca extensión de tierra que tienen esos países, ¿no? A Japón, China, y ahora, bueno, aún en Colombia se ha hecho uno solo, que es ahí en la represa de Guatapé, en Antioquia, EPM, 100 kilovatios. La idea es que esto se promueva, ¿no? Por varias cosas, ya lo vamos a ver. Tenemos el flotador, los amarres, ¿verdad? Aquí tenemos para que el viento, bueno, si es mar, el oleaje o la variación del nivel del agua, no se me vaya. De pronto, ustedes saben que el sol evapora el agua, entonces eso hay que mirarlo. El anclado, ¿sí? Este anclado que está aquí, también hay que ver qué tipo de terreno se va a estar. O sea, hay que hacer el estudio de batimetría y todo lo demás. Y encima de los flotadores, ya cuando los tengo anclados y amarrados, van los módulos fotovoltaicos. Son unos módulos que yo puedo decir que el encapsulamiento sea mejor que los normales, ¿no? Ahí, de lo que he estudiado, es que hay paneles que si van en mar, la salinidad puede de pronto dañar muy rápido el aluminio. Entonces la idea que se tiene es que están fabricando unos módulos, pero tipo de encapsulamiento, un IP65, un poquito más, para que no entre gotas de agua o vapor. Y el otro es el inversor, ¿ya? Entonces, por eso hablé antes de los fundamentos. Entonces aquí tengo los paneles, lo llevo a una caja combinadora, y aquí va el inversor y aquí va la red, ¿ya? Aquí también tengo una presentación donde está el anclaje del fondo, que se hace de acuerdo al tamaño del sistema, ¿no? Aquí está el mapa de batimétrica, composición del suelo, la topografía, variación del nivel del agua y la profundidad máxima del agua. Aquí está el anclaje, están los amarres, ¿sí?
También los anclajes en las orillas, si va a estar cerca de la orilla. Y aquí están las barras separadoras, que tienen en cuenta la velocidad máxima del viento. Entonces, ahí en Colombia estamos en investigación. Por eso hay muchas cosas que solo el tiempo nos dará los resultados. Entonces, ¿qué se tiene para un sistema como fotovoltaico flotante? La estructura. ¿Sí? El sistema fotovoltaico, que son paneles, y aquí tenemos sistema de amarre anclado, cables, inversor, protecciones y las mediciones. ¿Sí? Entonces, las estructuras, bueno, ventajas, ¿sí? Que también todavía es discutible, ¿sí? En la parte del rendimiento acerca de la reducción de la temperatura. Entonces, cuando yo pongo una serie de paneles, aquí lo que tengo es que trato de prevenir la evaporización y mantener suministro de agua más estable. Ya esto con ingenieros pesqueros y lo demás dicen que poner paneles es malo para la fauna. Sí, entonces se está en estudio porque no hay cosa peor que todos los desechos que van al mar. Eso sí está acabando con algas y microalgas. Pero lo primero, ventaja en cuanto al rendimiento, en la reducción de temperatura de los paneles como tal. Sí, porque en tierra siempre los proyectos que hay es que no se suba mucho la temperatura en los paneles. Entonces, como aquí tenemos agua, vamos a tener esa parte. Otra ventaja, como ya lo dije, la calidad de agua versus reducción de temperatura. Entonces, en ciertos estudios hay un crecimiento de algas porque hay algas que no son buenas para el agua, ¿no? Y en el mundo se está preocupado por eso. Entonces aquí también se previene el excesivo de crecimiento de algas, pero no algas buenas, sino las algas malas. Entonces aquí vamos a tener esto. No es que las acaba, va a prevenir un excesivo crecimiento de algas. Entonces, esa es una segunda ventaja. Una tercera ventaja, como lo dije anteriormente, una reducción de pérdida del agua por la evaporación. Y otra ventaja es la facilidad de implementar y administrar el mantenimiento, ¿no? Es muy fácil y ahora miramos un video. Resultados esperados. Construcción de prototipo de sistemas solares fotovoltaicas. Entonces aquí hay un diseño que hizo una estudiante de uno del curso de técnico mantenimiento del sistema solar fotovoltaico a partir de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Lago Centro Agroindustrial, podemos comenzar con 5 kilovatios, de acuerdo a los costos estimados, y mirar los estudios, ¿no? Estos son algunos de los elementos que se producen proveedores en el mundo. El Easy Floating. En este fue que nos basamos para hacer el diseño este, ¿no? Así que se están gastando 2 soportes por paneles, ¿no? Este es un render que hizo la chica de cómo quedaría. Aquí cómo quedarían los demás.
este es Cieliter. Este es uno de los módulos flotantes que más se venden en el mundo, ¿sí? Pero así es el costo, ¿no? Por la calidad de material. Más o menos quedaría así. Por aquí se camina y aquí está el panel. ¿Cómo se queda sujeto? Es uno por panel. Ya se mira aquí está la densidad del polietileno, cómo va sujeto a esta parte. Este es otro elemento flotante de NRG Energía. Son muchos los proveedores. ¿Ya? Aquí voy a mostrar rápidamente un video muy corto de un sistema solar flotante, pues grandecito, ¿no? Aquí van los cables. Recuerden que pueden ser reservorios, pueden ser orillas del mar, lagunas, etcétera. Proyectos así de grandes en Colombia todavía no hay. Sí, porque aquí en Colombia casi que vivimos en un paraíso por la cantidad de extensión de tierra. Pero San Andrés Islas, Providencia, que es donde se tiene planeado montar uno de 74 kilovatios. Sí, pequeños todavía. Y todo esto proviene de la idea del coordinador académico y el compañero Edwin a Singapur, ¿no? Entonces, son parte de estas investigaciones. ¿Qué otras alternativas se tienen? Bueno, aquí está la finca Caney Sabana Larga, el Sena, Lago del Cisne, aquí en Barranquilla. Son propuestas, ¿no? Y Embalse del Guájaro en el departamento del Atlántico. Son unas alternativas que se tienen. Y aquí tenemos lo que a futuro desearíamos, ¿no? Energía para islas y países del Caribe, energía para regiones de Colombia, América Latina, proyectos desarrollados en mar y sistemas híbridos con otro tipo de generación de energía. Ya en propuesta económica, el tiempo me está tomando, factores a evaluar: precio del kilovatio hora generado por la planta fotovoltaica, costo oportunidad, estimado de generación, flujo de caja, amortización de la inversión versus la horizonte del proyecto, costos directos, obras civiles, obras eléctricas, suministros, tiempo de ejecución, forma de pago. Aquí está en la producción de energía eléctrica, un depósito de agua, cómo viene la producción versus la energía eléctrica requerida, perfil de carga. Y lo tenemos de junio a diciembre. Y aquí está la producción, más o menos 160.000 kilovatios. Y aquí una investigación realizada por costo, más o menos se tiene el de 2014, todos estos montajes de Ucrania, Japón, Portugal, China, Japón, China, Japón, India, más o menos está en $1.2 el vatio pico. Estaba más alto, pero se ha venido bajando. Y aquí tengo un cálculo aproximado del ingeniero Alexander de una potencia de 50 kilovatios, más o menos con la potencia del panel de 500,
100 paneles, serían 200 de estructura flotante, una hora solar pico en Atlántico, serían 188 millones. ¿Sí? Entonces, un megavatio serían 3.766 millones. Pero todo esto está en el estudio que estamos haciendo. Entonces ya con el ingeniero Ormechea haciendo la gestión para ver cómo se mira la identificación del emplazamiento, los estudios de viabilidad, financiación, cuestiones ambientales y sociales, adquisición y la construcción, operaciones y mantenimiento. Aquí les dejo entonces unas referencias bibliográficas de todo lo que se ha realizado con los estudiantes. Entonces dejo hasta ahí, Ricardo. Entonces ya miramos si estamos a tiempo de contestar algunas preguntas, ampliar algo. Son De hecho, 40 minutos. Sí, estuve bien en el tiempo. sí, claro. Vamos a ver, 42 minutos. Sí, me pasé a 2 minutos. No, porque yo creo que a las 8:04 fue que empezó, entonces digámosle que 38. Más bien está bien. Sí. Tengo dos preguntas, don César Sánchez y Sebastián Araya. Las preguntas creo que se pueden responder simultáneamente. Dice Okay. don César que cuál es la distancia máxima del conductor desde el panel solar hasta el inversor. Supongo que sería el inversor o inversores. Y Sebastián preguntaba que si los cables es necesario que estén fuera del agua. Que si los paneles, ¿Cuál es la distancia máxima que hay del cable, verdad? Del conductor que va desde el panel solar hasta el inversor, ¿verdad? ¿Cuál sería la distancia sí. máxima del panel e inversor? Y la otra es que si los cables es necesario que estén fuera del agua, los conductores. Sí, bueno, la primera pregunta, Uh-huh. está la norma NT50 que nos dice cuál es el máximo. Recuerden que eso es corriente continua, ¿no? Por ser corriente continua, la distancia es limitada. Podemos tener hasta 30 metros, ¿sí? 30 metros hemos tenido para que no haya demasiada pérdida de tensión en la longitud, ¿no? Pero también depende, la distancia depende con el diámetro del conductor, ¿sí? Entonces eso, por eso es que se usan microinversores, que no hablé. O sea que desde allá mismo, desde el panel, se hace la conversión en AC y ahí sí tengo más posibilidad de distancia. Sí, a veces estamos en un edificio de 5 pisos, 6, que fue el último que hice. Pero usted sabe que cada piso tiene 5 pisos, serían 15, ¿no? 15 metros, 3 por piso. Pero hay un máximo que leí en la norma que es hasta 30 metros. Pero entre más corto sea, pues más eficiente. Los cables que sí deben ir por fuera, de acuerdo al tipo de cable, en este momento se está haciendo fuera del agua. Hay un estudio que tiende, también unos señores orientales, hay una página web, no sé dónde la podría colocar, donde de acuerdo a la tecnología que se tenga en el tipo de aislamiento, se podría hacer a futuro. Por este momento, se tienen así por fuera, en este momento. Pero sí se está en estudio. Mire que el cable que va, ojo, del panel, el cable que va del panel al inversor, no es el cable igual al que va por fuera, ¿sí? Porque ese es el cable en AC. Uno tiene que tener los rayos UV, porque un cable normal THW no es igual al THN,
Usted lo pone en el sol y a los 2 meses ya no tiene aislamiento el cable conductor. Entonces es un cable especial. Los conectores también son especiales. Ahí se mueven muchas cosas diferentes porque estamos hablando del agua. Y usted sabe que el agua y la energía eléctrica no son amigos. Muy bien, no sé si que respondí bien las preguntas. Si hay otra por ahí. Sí, señor. Luis Martínez hace otra y él dice que por la distancia del panel hasta el inversor, si no hay pérdidas de energía. Sí, claro, lo mencioné ahorita. Hay que mirar en los diseños, en los cálculos, la distancia versus pérdida. Y la eficiencia, sobre todo, toda la distancia, la norma nos dice que hay un más o menos 3%, ¿sí?, de caída de tensión. Entonces, todo eso hay que mirarlo. Para el caso nuestro, dependiendo del proyecto que se nos apruebe, entonces ya tendremos más evidencias, pero de lo que se han hecho y la norma es bien clara en eso, ¿no? Okay. Si hay pérdida, usted sabe que toda la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces siempre cuando hablamos de energía va a haber pérdidas cuando es la transformación. Creo que aquí pueden ser estas dos más también. Don César pregunta si existe algún equipo especializado de transientes en este tipo de sistemas. Sí, claro. Hay unos equipos, bueno, creo que por ahí se lo envía a unos estudiantes. Ya todo lo que es mantenimiento predictivo y preventivo en los sistemas solares, flotantes y en tierra, ya hoy puedo mirar todos los fenómenos que se presentan en un sistema solar fotovoltaico. Desarrolla mucho esto que lo vi, hace mucho estudio los cubanos, a pesar de que no tienen esa tecnología, con lo que he visto que han presentado muy interesante, muy interesante el análisis de transiente, lo que son armónicos, la puesta a tierra, los pararrayos, etcétera, etcétera. Y aquí hay otra, me parece que también está interesante. Dice que si esto se llega a implementar en el mar, entonces, ¿cuáles serían los tipos de protecciones que deberían llevar los equipos? Pienso que está preguntando sobre la especialización de ellos, ¿verdad? Sí, claro, en la referencia bibliográfica, ahí dejé algunos elementos, pero sí, claro, todo, es más, un estudiante, no de técnico, de tecnólogo, comenzó a estudiar o terminó a estudiar arquitectura y presentó una vivienda y casi que no la aprueban la tesis por esa pregunta que hizo el amigo. Tuvo que mirar bien en el estudio que se estaba haciendo. Claro, una vivienda en un lago o en el mar y dónde estaban las protecciones. Entonces, basado en eso, hay una página en internet donde están todos los estudios que se están haciendo con referencia a las protecciones en DC y en AC en el agua. Pero, ¿qué se hizo? Se asimiló mucho, porque mi difunto padre era marino. Entonces me acordé que en los barcos hay unas protecciones que podían ser muy útiles para los sistemas solares flotantes. Entonces de ahí fue donde él se apoyó. Pero casi que no le aprueban la tesis de grado por esa pregunta que hizo
el señor en mención. Bueno, creo que no han entrado más preguntas. Okay. Serían las... Buen día. ¿Alguien? Fabio. Sí, buen día. Deseo saber si los sistemas flotantes que se están implementando, ¿hay alguno que tenga o que sea direccionado hacia, según la hora del día que se direcciona hacia el sol, o son estacionarios fijos? Gracias. Son estacionarios, pero esa pregunta la escuché en un webinar, pero para la zona nuestra, ¿sí? La zona de arriba del Ecuador, no hay tanto problema como en Europa, ¿sí? Por las estaciones. Nada raro hay que se comience a hacer, ¿sí? Sobre todo porque el emplazamiento y el dimensionamiento de sombra también es un enemigo. Pero en el agua no hay tanto problema como en los techos. Pero muy buena pregunta esa. Ok, gracias, muy amable. Sí, pregunta también aquí si se ha pensado implementar esto en piscinas de oxidación como, por ejemplo, en el Muña. Muña, ¿qué es Muña? Una represa cerca de Bogotá. Ah, sí, podría ser. Es más, los estudios que se pretenden llegar nos ayudan también a eso, porque hay que leer lo que están haciendo en Guatapé, ¿sí? En Guatapé, en Antioquia, a pesar de que ese es de 100 kilovatios, la idea es esa, también como sistemas de riego, de donde sea la capacidad. Pero sí se podría, claro. Y ayuda mucho a ahorrar espacio de tierra, porque ya como es la laguna de oxidación, tendríamos entonces la posibilidad de mejorar eso, ¿no? Aquí en Barranquilla, en un municipio que se llama Malambo, el PETAR, la planta también, tratamiento de aguas residuales, ellos, la CAR, no sé cuál es la empresa, no había una laguna y le tuvieron que hacer eso. Y parte de esos bombas o la iluminación trabajan con sistema solar. Y ahí cerca está el río. El profe Leonardo Charris, mirábamos eso, ¿sí? Parece que hay bastantes preguntas. Sí, ya están entrando bastantes. Yo lo que estoy haciendo es que estoy tomando cada una de ellas y las estoy agregando un documento de Word. Entonces, don Carlos, si usted quiere, yo voy a agarrar esto, le envío el documento. Al puro inicio del chat está el correo de don Carlos. Entonces, cualquier cosa también creo yo que el que quiera puede dejarnos el correo. Yo lo agrego al documento de Word y usted podría enviar las respuestas, ¿verdad? A todos para que así, posiblemente alguno quería una respuesta y más bien recibe más de las que estaba haciendo. Sí, correcto. Porque entonces, ya está la profesora Yerle, ¿no? Los estudiantes, bueno, si quieren dejen todos los correos aquí abajo, yo los copio para que don Carlos los tenga y entonces le envío a él el documento para que él lo que haga es reenviar la respuesta absolutamente a todos, entonces así todos podrían tener las respuestas del caso. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber trabajado con usted desde Costa Rica, y a todos los chicos que hicieron las preguntas y los que no se les pudo responder, con toda seguridad que le vamos a colaborar en la respuesta. Y gracias a todos, porque esto es hacer patria, como decía alguien, cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, a todos. Nos vemos, bueno, son las 9:56 hora de Colombia. Nos veríamos a las
11 hora de Colombia, 10 hora de Costa Rica, con lo que es la exposición de realidad aumentada, Carlos de Yerling. Cualquier cosa, anoten todos los correos, yo voy a copiar aquí todo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno. Muchas gracias, amores. Gracias a usted, feliz día. Perfecto, entonces si gusta Rodrigo, iniciamos. Daniela, ya estamos todos, creo, porque ya está Yerling. Perfecto, qué bueno que ya está. Entonces, demos inicio. Gracias, María Elena. Sí, bueno, buenos días a todos. Entonces, disculpen, nos adelantamos entonces 50 minutos, ya que podemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y entonces empezaríamos con la exposición de Yerling Otárola Delgado, de lo que es realidad aumentada, ¿verdad? Ah, perdón, disculpen, recuerden tener los micrófonos y las cámaras apagados, y creo que el link de asistencia ya queda para las dos, ¿verdad, Daniela? Sí, señores, es el link de asistencia para todos. Si quieres, ya lo vuelvo a remitir por el chat. Ok, gracias. Ahora sí, Yerling. Gracias. Ustedes me indican entonces cuándo podría dar inicio a la exposición. Ya podría, Yerling. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a preparar acá la presentación y voy a iniciar a compartir la presentación. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio en primera instancia, pues extenderles un cordial saludo a todos los asistentes a esta presentación. La presentación que vamos a desarrollar ahorita tiene como nombre Realidad Aumentada. Y bueno, primero que todo, agradecerle a los organizadores, a todos los que hoy están presentes, estudiantes del SENA, estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje, así como los administrativos y funcionarios de ambas instituciones. Vamos a dar inicio y antes de empezar, me gustaría, para que pudiéramos aprovechar y tal vez que ustedes puedan evaluar algunos recursos de realidad aumentada, que puedan instalarse, si tienen la posibilidad, estas dos aplicaciones en sus teléfonos celulares. QRBot es una aplicación para escanear códigos QR. Posiblemente tal vez ya algunos de ustedes en sus dispositivos móviles o celulares tengan instalada o con la cámara podrían escanear códigos QR. Si no tienen la posibilidad de escanear códigos QR o tienen implementada esta aplicación en las cámaras de sus dispositivos móviles, pues podrían entonces instalar esta aplicación para que cuando hagamos algunos experimentos o algunas pruebas, ustedes puedan también ver las funciones disponibles. Por otra parte, casi finalizando la exposición, vamos a ver un ejemplo de realidad aumentada con la aplicación Blipar. Igual pueden accederle desde el Google Play o desde el Store de Apple para que puedan realizar la prueba en el momento determinado. Entonces vamos a decir que dadas estas instrucciones, vamos a continuar con lo que es la parte de exposición de realidad aumentada. Y bueno, vamos a decir que lo primero es que la realidad aumentada es un concepto que ahorita lo vemos o lo percibimos más en las tecnologías, pero no es un concepto nuevo. Sin embargo, este concepto se ha desarrollado muchísimo más, ya que ahorita tenemos muchos más dispositivos, con la parte de Internet de las cosas se han implementado muchísimos más recursos y entonces en este momento tenemos que decir que ya hay una gran cantidad de la población que puede acceder a este tipo de tecnologías. Sin embargo, es una tecnología que inició ya hace algunos años y Hailing, que era un hombre pues, muy versátil, entre sus habilidades era cineasta, filósofo, diseñó en 1957 una máquina que si la ven ahí en las imágenes se ve como una máquina de videojuegos muy antigua, pero esta máquina ya tenía sensores y tenía incorporados una serie de recursos que permitían dar una experiencia virtual
a los usuarios. Entonces, vean qué interesante, ya desde estas épocas teníamos recursos que implementaban la realidad aumentada. Esta máquina hacía posible que las personas pudieran de alguna manera percibir un viaje en motocicleta a través de Brooklyn. Entonces, pues las personas podían experimentar este tipo de elementos. Más adelante, en el 66, Ivan Sutherland también empezó a diseñar una máquina en su laboratorio, y esta máquina ya era como el precursor, vamos a decir que es como el padre de las gafas y los lentes de realidad aumentada que hoy conocemos en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, las gafas que ha implementado Microsoft, Google, ¿verdad? Sus diferentes estrategias para incluirse en esta área de la realidad aumentada. Y aquí ya desde el 66 podíamos ver cómo este innovador filósofo ya había pensado en esta área. Años después, en los 90, Caudell, que trabajaba en el Boeing, el diseño del Boeing, pues acuñó el término. Precisamente Caudell pensó que para los técnicos que construían los motores del Boeing, hubiese sido más sencillo si ellos pudiesen tener una especie de mapa visual para poder ir ensamblando las partes del motor. Entonces, vean qué interesante. En esta época, él acuña el término y dice que la realidad aumentada combina elementos reales y virtuales. Es interactiva y también es en tiempo real. Y bueno, acá surge entonces una pregunta que tal vez es importante evacuar. ¿Cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? Que son dos tecnologías que en este momento se están combinando, pero que es importante dejar muy claro cuál es la diferencia. En la realidad aumentada, nosotros, por lo general, vamos a tener un componente real que no se va a mover. Entonces, vamos a tener un entorno físico que va a ser de la realidad. Y adicionalmente a ese entorno físico, vamos a agregarle información digital que puede ser texto, video, modelos 3D para complementar. En el caso de la realidad virtual es un poco diferente. El usuario está inmerso en todo un contexto virtual. Entonces, por ahí podemos ver los juegos ahorita virtuales, ¿verdad? Los videojuegos, donde los personajes se insertan en entornos completamente virtuales y ese entorno completamente virtual está en movimiento. Y de ahí, pues también el uso de algunos dispositivos que permiten detectar el movimiento, las sensaciones, etc. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos viéndolo desde este punto de vista, digamos que con realidad virtual yo podría entrar al mundo de los dinosaurios, por decirlo de alguna forma, y con realidad aumentada yo podría aquí a mi casa en este momento estar visualizando dinosaurios dentro de este espacio. Entonces, es un poco la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. En la realidad aumentada vamos a tener un componente físico, estático, que no se va a mover. Y esa es, digamos, que la diferencia más significativa. Por supuesto, el gigante de las tecnologías y del Internet, Google, pues no se queda atrás y es uno de los más innovadores en esta área. Podemos ver en esa imagen, ya pensando en la parte de los usos de la realidad aumentada, que es el tema, digamos, donde nos interesa ver más su aplicación. Podemos ver esta imagen que nos muestra cómo en un recorrido por las calles de una ciudad X o Y, por ejemplo, si yo soy turista en una ciudad donde acabo de llegar y pues quiero conocer, obviamente tomando en cuenta los aspectos de seguridad, ¿verdad? Por supuesto que competen a cada ciudad, ¿verdad? Habría que averiguarse primero si es seguro tener nuestro dispositivo fuera. Sin embargo, vean qué interesante cómo yo podría irme guiando en una ciudad donde tal vez no conozco para obtener, por ejemplo, encontrar un restaurante, un coffee shop, una tienda en particular. Entonces, esta parte es súper interesante. De hecho, esta aplicación en Google Maps está en beta, todavía no está disponible. Sí está disponible solo en la opción cuando le indicamos al dispositivo que vamos a llegar ahí caminando. Sin embargo, esperamos que muy pronto esté ya implementada en todas las aplicaciones de Google Maps para que podamos visualizar estos elementos. De hecho, ahorita hay comunidades donde uno puede registrarse
de manera gratuita y participar para ir retribuyendo a este mapa de realidad aumentada comunitario, pues que está trabajando Google. No podemos hablar de videojuegos y de realidad aumentada sin mencionar el Pokémon Go, que fue uno de los primeros videojuegos, tal vez no que implementó la realidad aumentada, pero sí trajo realmente a primer plano ese elemento de realidad aumentada que, si ustedes lo analizan, fue el punto clave de del éxito de este videojuego, que en su momento llegó a tener 21 millones de usuarios y que pues todavía sigue haciendo sus experimentaciones y sus pruebas. Entonces, este fue uno de los primeros videojuegos que implementó la realidad aumentada. Y pues bueno, hoy en día podemos encontrar aplicaciones como Snapshot, como el Face y otra serie de aplicaciones que nos permiten también a nosotros incorporar filtros y otra serie de recursos que son parte de la realidad aumentada en este momento. Después de Pokémon Go, pues obviamente tenemos ejemplos en el caso del Xbox, que implementó sus propios dispositivos para incorporar la realidad aumentada, el Play Store, el Play, ¿verdad? O en el caso de Nintendo, ¿verdad? Que también incursionó en esta área con sus dispositivos, sus lentes y otra serie de recursos precisamente para aprovechar esta tecnología clave, pues que le da un valor agregado distinto, que es en parte pues lo que busca este tipo de estrategias. La realidad aumentada siempre trata de darle un valor agregado a nuestro entorno real. Entonces, por ahí, este juego pues tuvo muchísimo, digamos, tuvo mucha aceptación y se diferenció en ese sentido. Tenemos que decir que en la parte de turismo, ¿verdad? Saliéndonos, ya hablamos de los videojuegos, ¿verdad? En la parte de turismo también la realidad aumentada ha traído ventajas sumamente interesantes. Acá dejé el sonido del video para que ustedes puedan apreciar qué interesante como en algunos museos han utilizado este recurso para hacer que los recorridos de los visitantes sean una experiencia completamente diferente, con imágenes, con sonidos, con hábitats y obviamente cerca de animales que difícilmente en el mundo real podríamos tener exactamente tan cerca en entornos controlados. Hay casos, ¿verdad?, de experimentos, por ejemplo, los jardines botánicos, hay jardines botánicos que han planeado recorridos. Hay evidencias también, por ejemplo, hay un zoológico en Toronto que precisamente aplica ya ese tipo de tecnologías, museos, academias, ferias virtuales. De hecho, nosotros el año pasado en el Centro de Telemática tuvimos en algún momento una feria científica y estábamos exponiendo diversos proyectos, pero también queríamos que los visitantes pudieran conocer sobre nuestros programas técnicos, pero no queríamos hacerlo a través de una charla de la manera tradicional, sino que lo que hicimos fue entonces, imprimimos banners y a esos banners les configuramos realidad aumentada para que las personas que iban haciendo el recorrido, a medida que pues fueran pasando por las diferentes instalaciones o laboratorios del centro, también pudieran utilizar su celular para recibir información sobre nuestros programas técnicos a través de la parte de realidad aumentada. Entonces, bueno, acá esta es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esta tecnología pues puede traer a un espacio de manera un poco, vamos a decir que sin invertir muchos recursos, elementos interesantes que le permitan también a los participantes tener otro tipo de experiencias. Y por supuesto, vamos a decir que el comercio ha sabido aprovechar muy bien también este recurso y es una tendencia ahorita todavía que se está volviendo más fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, con el tema del contexto de la pandemia, con el tema de que en este momento las tiendas en línea cobraron fuerza mucho más que en otros años anteriores, tomaron esa importancia, esa capacidad de que podamos acceder, comprar
sin necesariamente acercarnos a algún lugar. Bueno, la realidad aumentada aquí también tuvo su parte. Por ejemplo, bueno, este es un caso donde la persona asiste al comercio, algunas tiendas como Zara y otras muy reconocidas han implementado los probadores virtuales para que precisamente los usuarios puedan tener esa experiencia de cambiarse y probarse diferentes estilos. ¿Qué tal si cambio por este otro color? ¿Qué tal si combino con esta otra prenda? Y esta misma tendencia también se ha dado en las tiendas en línea, de manera tal, por ejemplo, voy a citar el caso de Ray-Ban. Ray-Ban tenía un probador virtual, entonces, por supuesto, cuando usted va a ir a comprar lentes, quiere probárselos, saber cómo ajustan los lentes en su cara, cómo se ajustan al marco, a su perfil. Y entonces, bueno, Ray-Ban tuvo una idea genial, y fue implementar en algún momento un probador virtual de gafas. Entonces, usted entraba, se probaba las gafas que quería y las mandaba a comprar en línea. Entonces, este tipo de estrategias ahorita precisamente están dándole un valor agregado a los usuarios y a las compras en línea, fortaleciendo un poco ese vacío que hay del usuario, en el sentido de que, ok, bueno, yo veo un catálogo, aprecio un catálogo de ropa y puedo ver la prenda como le queda a la modelo o al modelo. Sin embargo, si hablamos de realidad aumentada, pues yo podría ver cuál color o qué prenda se ajusta o qué talla incluso, porque hay ahorita aplicaciones que permiten elegir la talla que se va a ajustar más a mi contexto, a mi perfil, digamos, a mi cuerpo como tal. Este es un ejemplo de otra aplicación también para comercio. De hecho, ahí tienen el código QR por si quieren descargar la aplicación. La aplicación se llama WannaKids. Precisamente es enfocada al comercio en línea, en este caso de tenis, ¿verdad? Y entonces, pues si en algún momento, si alguno quiere descargarla, pues simplemente tiene que escanear el código que tenemos acá en pantalla y podría hacer las pruebas respectivas. Podría en este momento estarse probando unos tenis, por ejemplo, Nike Air o unas Adidas. Entonces, esta aplicación permite precisamente que yo pueda ver en la tienda, puedo ver cuáles son los diferentes modelos de tenis que hay disponibles, puedo comprarlos, puedo ver el precio, pero el valor agregado que nos está ofreciendo acá la realidad aumentada es que yo puedo probarme esos tenis, ¿verdad? Ver los colores, cambiar, ver cuál estilo me va mejor con la ropa que ando puesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia le da a esta experiencia de compras en línea que ya nosotros conocíamos un valor diferente, una posibilidad de que el usuario experimente, de que pruebe y que incluso se divierta también probando esas, digamos, las distintas opciones que allí vemos disponibles. Entonces, una aplicación que también ofrece un recurso muy interesante para aquellos emprendedores o ideas, porque la idea acá también, ¿verdad? El propósito es facilitar ideas o propuestas que en algún momento puedan generar, digamos que proyectos, ya sea las pequeñas o medianas empresas que en este momento están haciendo distribución de productos similares. Entonces, por ahí, un aspecto, una forma de innovar, de cambiar, de darles ese componente diferenciador a nuestros clientes, puede ser la realidad aumentada. Y bueno, por supuesto, vean esta otra opción súper interesante. ¿Qué les parece si, por ejemplo, entráramos al supermercado y a través de realidad aumentada pudiésemos observar dónde están ubicados los productos que necesitamos encontrar más puntualmente? Eso facilitaría muchísimo a veces los recorridos. En algunas ocasiones entramos a supermercados sumamente grandes. Cuando estamos familiarizados con el orden de los productos, pues es muy fácil ubicarlos. Pero no sé si les ha pasado que muchas veces necesitan hacer una compra rápida, no conocen el supermercado o les cambiaron el producto en el lugar donde ustedes estaban acostumbrados a encontrarlo. Entonces, bueno, acá podemos observar que este uso de la realidad aumentada nos permite ver de manera muy sencilla
dónde están ubicados los productos y bueno, por supuesto, lo que nos interesaría a muchos, que es a dónde están los descuentos o las ofertas más interesantes. Entonces, en esta tienda, vean cómo podemos ubicar algunos productos y elementos. Ahora bien, podríamos decir que acá incluso también podemos monetizar este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a los proveedores que están interesados en anunciarse a través de realidad aumentada en mi negocio, que ese elemento, que ese servicio va a tener un costo en particular, pero bueno, yo le voy a dar una prioridad, le voy a dar la posibilidad de diferenciarse. Muy similar a lo que en este momento también igual estamos encontrando en los comercios cuando, por ejemplo, nosotros en la entrada o en los lugares más estratégicos del comercio nos ubican un producto X o Y. ¿Para qué? Para que sea más accesible, para que lo podamos ver de primera entrada, para que podamos comprarlo o adquirirlo de una manera más fiable. Entonces, otro uso muy interesante que se está trabajando. IKEA es una tienda ubicada en Europa, dedicada a la parte de venta de muebles. Entonces, esta característica de implementar la realidad aumentada en nuestro hogar precisamente tiene el objetivo de que el cliente vea el mueble en su tienda en línea, pero que adicionalmente pueda observar cómo se vería ese mueble dentro de mi hogar, en qué espacio lo voy a ubicar, en qué color sería más interesante adquirirlo, qué tono tal vez iría más acorde al entorno o a mi diseño de interiores dentro del hogar. Y entonces vean cómo esta tienda ha implementado este recurso para darles una experiencia a sus compradores más allá de las imágenes estáticas que podrían ver en una tienda en línea. Y por supuesto, bueno, tengo que mencionar también, retomando este tema, que la industria de los bienes raíces también ha aprovechado muy bien la realidad aumentada porque muchos de ellos han hecho posible a través de este recurso que las personas puedan incluso visitar propiedades sin necesariamente tener que desplazarse, o al menos ver una serie de X o Y cantidad de propiedades desde realidad aumentada, y así que puedan, antes de desplazarse al lugar, escoger la que mejor les parece o se ajusta a sus posibilidades. Y bueno, no podíamos hablar de los usos de la realidad aumentada sin referirnos, por supuesto, a la parte de educación, que es el área donde también acá pues estamos no solamente desarrollándonos, sino nos interesa conocer también algunos aspectos. Y bueno, por supuesto, podemos decir que la realidad aumentada, si estamos hablando en poblaciones de primero o segundo ciclo de la educación, ¿verdad? Tienen la posibilidad de convertir los libros en experiencias visuales muy interesantes. Y también empresas o digamos que áreas como la medicina han aprovechado este tipo de recursos para establecer procedimientos, incluso médicos, para indicar, por ejemplo, cómo se realiza un procedimiento médico, para reforzar cuáles son las partes X o Y del cuerpo. Incluso, como ustedes pueden ver ahorita en el video, la posibilidad de reforzar y de aprender utilizando preguntas y respuestas dentro de los esquemas de realidad aumentada. Entonces, podríamos decir que este salón completamente vacío o con sillas o mesas que de repente no nos está agregando mucho valor al entorno, se convierte en un lugar completamente interactivo haciendo uso de los teléfonos para que los estudiantes de medicina o de áreas similares, ¿verdad? Porque este mismo ejemplo lo podemos cambiar a un área X o Y, a la que a ustedes se les ocurra, simplemente hay que tener la creatividad y pensar cómo plantearlo, precisamente para realizar este tipo de actividades que pueden ser muy interesantes y que pueden recobrar también, ¿por qué no?, la atención y la motivación de los estudiantes para darles ese componente diferenciado. Entonces,
La idea es convertir el aprendizaje, ¿verdad? Que es una tendencia también muy interesante, en un juego, en algo interactivo, en algo que podamos utilizar y por supuesto con nuestros dispositivos móviles que en este momento pues también en la educación tenemos el gran reto de que es un área pues que podemos explotar muchísimo, pero que también se convierte en un distractor. Entonces, pues es importante saber darle vuelta a esa situación y decir que ese elemento que en algún momento puede convertirse en un distractor, más bien nos va a funcionar como un elemento que nos va a permitir nuevamente retomar la concentración de los estudiantes. Estos son ejemplos de dispositivos, ¿verdad? Y de empresas que se han encargado de diseñar y construir elementos en torno a la realidad virtual, ¿verdad? Acá podemos ver cómo tenemos, aparte de las gafas, que pues tal vez muchos están familiarizados o que han visto, ¿verdad? Tenemos toda una serie de componentes de sensores, de lápices, como en este caso que estamos observando, que nos permiten ensamblar, rediseñar e incluso ver elementos en una tercera dimensión para poder componer y descomponer en el área del aprendizaje, construir, renovar, rediseñar. Entonces, vean qué interesante cómo a través de estos elementos podemos mantener una serie de estrategias alrededor de estos elementos, cómo podemos mantener una serie de estrategias que nos permitan incorporar todo lo que es la parte tecnológica y la creatividad y estas habilidades, esas competencias que hoy ya los estudiantes traen para producir retos mucho más tentadores. Y por supuesto, si hablamos en la parte de también educación técnica, tenemos empresas que se han encargado de trabajar también la realidad aumentada para establecer estrategias de control. Por ejemplo, cuáles son, pues qué sé yo, cuáles son los breakers X o Y de tal edificio, cuáles son las medidas a tomar si, por ejemplo, uno de los equipos falla, en cuál puerto en particular yo tengo que conectar ese cable RJ45, o incluso instrucciones de cómo utilizar un dispositivo X o Y guiadas a través de una pantalla. Son algunas entre las que podemos mencionar de las ventajas que tendríamos con la parte de la realidad aumentada. Muchas veces tenemos planos o tenemos imágenes cerca de estos equipos que con el tiempo se borran, se dañan o no se actualizan. Entonces, vean qué interesante es que podamos incorporar estos recursos o cómo más bien la industria también puede darle uso a este tipo de recursos, pero en la educación técnica también podemos incorporar este tipo de elementos que nos permitan optimizar las tareas que realizamos e incluso las estrategias didácticas que estamos realizando a través de una pantalla. Y que pues si A por B cambiaron de técnicos, si A por B se tuvo que hacer una modificación, entonces ese tipo de modificaciones se realicen a través de la aplicación y que otra persona pueda reproducirlas sin ningún inconveniente. Tengo que hablarles también de esta herramienta que estoy utilizando que nos permite a nivel de educación, ya pensando un poco en el área de exponer, pensando un poco en la parte de videotutoriales, Prezi tiene una herramienta también que nos permite realizar videos. Y entonces, por ejemplo, acá, como ustedes pueden ver, tenemos en Prezi Video, tenemos recursos muy sencillos de utilizar. Si ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, tenemos elegir plantilla, añadir contenido, practicar y grabar. Es sumamente sencillo. Entonces, en la opción de añadir plantilla, yo muy fácilmente podría agregar recursos de imágenes, texto, que me fortalezcan o que complementen las exposiciones que estoy realizando. De repente puedo dar las noticias o el clima. Podría incluso cambiar y escoger diferentes recursos acá que me permitan incorporar el uso de imágenes, el uso de texto.
Y simple y sencillamente, entonces, es tan fácil como elegir una plantilla que me agrade, que se acomode al entorno y darle siguiente paso, incorporar el contenido. Bueno, ¿qué podemos subir con el contenido? Con el contenido podríamos, por ejemplo, yo voy a subir este diagrama de red, ¿verdad? Acá le voy a decir agregar paso y voy a decirle subir imagen y de repente voy a subir el hardware de un servidor Play, en el caso de nosotros que algunos cursos tienen que ver con este tipo de equipos, donde es importante que los estudiantes también conozcan la arquitectura física, la parte, digamos, de cómo puede desensamblarse, ensamblarse al tipo de componentes. Y entonces acá, por ejemplo, bueno, ven que sencillamente agrego contenido y pues inicio la grabación. Entonces, si ustedes ven, de manera muy sencilla, puedo hacer uso de este contenido y, digamos, trabajar tutoriales o material que también pues tengan ese valor agregado o esa información digital adicional. Es otro tipo de elementos también que me puedan fortalecer esa área. Entonces, retomando, ¿verdad? La presentación, diríamos que estas son algunas herramientas que nos permiten trabajar tutoriales. Valide por favor el ingreso con la contraseña Colombia C mayúscula 2020. Sí, Sí, perdón. por favor, tiene el micrófono conectado. Ok, ¿puedo continuar? Sí. Sí, ahora sí, ya lo canceló. Sí, escuché un poco el ruido del micrófono, pero no quise cortar la presentación. Bueno, listo, perfecto, no pasa nada. Entonces, decíamos que ese tipo de elementos que podemos incorporar en nuestras presentaciones le pueden dar un valor agregado y un elemento diferenciador para captar esa atención y motivar un poco también a que los estudiantes creen, porque podríamos decir que esto podría ser para un docente, pero ¿por qué no un grupo de estudiantes podría trabajar una presentación con ese tipo de elementos que le daría también un valor agregado muy interesante a su proyecto o a su presentación? Y entonces, resumiendo un poco, bueno, ¿qué elementos requiere la realidad aumentada? Bueno, vamos a decir que la realidad aumentada por lo general va a necesitar de un dispositivo con cámara. Este dispositivo con cámara, pues por supuesto puede ser nuestro teléfono móvil, un ordenador, una laptop, una tablet, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, dispositivos, en este caso de vestimenta, que ya están siendo incorporados como relojes y otra serie de elementos y componentes que poco a poco van saliendo nuevos, ¿verdad? Que incorporan una cámara, que incorporan conexión a internet, que incorporan estos recursos. Entonces, pues no podríamos en este momento solamente hablar de celulares y de computadoras, ¿verdad? Porque ya el campo y el abanico de opciones es mucho más amplio. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a necesitar un software que se va a encargar de hacer las transformaciones o un software de diseño. Y lo otro que vamos a necesitar es un disparador. El software de diseño, al final, lo que nos da es un producto digital. Y ese producto digital va a ser a su vez un disparador. ¿Qué puede ser un disparador? Una imagen, un objeto en la vida real. Por ejemplo, les comentaba que algunos museos están implementando la realidad virtual para darle un valor agregado a sus pinturas. Entonces, la persona que está haciendo el recorrido en el museo apunta con su teléfono a los diferentes cuadros artísticos y, por ejemplo, puede verlo en tercera dimensión o puede ver información del autor o puede ver información del año en que fue, digamos, diseñado. Y este tipo de información precisamente le da ese valor agregado a este recorrido. Que no sería lo mismo, por ejemplo, si nosotros simplemente vemos la pintura y de repente tal vez no tenemos mucho conocimiento del área. Y bueno, entonces este tipo de elementos nos dan ese valor agregado. Entonces, el disparador, retomo, puede ser una imagen, puede ser un código QR o puede ser un elemento físico en, digamos, nuestro entorno.
el cual puede ser configurado. ¿Cómo es configurado? Por lo general siempre es configurado a través del software de diseño. El software de diseño es muy variado, ahorita tenemos muchísimas opciones en el mercado, algunas son gratuitas, otras no son gratuitas, algunas nos permiten de momento por lo menos hacer pruebas o utilizar recursos a nivel académico sin ningún costo. Y entonces, pues, bueno, hay algunos que sí requieren conocimiento técnico un poco más avanzado de programación, pero hay otras que en lo más mínimo requieren conocimientos avanzados de programación, como es el caso de Prezi Video que les estaba mostrando en este momento, y algunas otras opciones que también podríamos en algún momento valorar. En cuanto a los dispositivos, ¿verdad? Pues como les decía, hay diferentes en este momento, por ejemplo, Microsoft tiene su diseño de dispositivos o sus gafas, ¿verdad? Los HoloLens, que son dispositivos que están permitiendo a nivel de industria darle un valor agregado a la parte de construcción, a la parte de arquitectura, muy interesante. Y bueno, en el caso de los videojuegos y otros elementos. Y por supuesto, pues bueno, como les comentaba, tenemos a Google también compitiendo con gafas, ¿verdad? Que nos van a permitir en algún momento, pues, visualizar un entorno más diferente cuando salgamos a las calles. Y por supuesto, vamos entonces a hablar un poquito más de estas aplicaciones, ya sea gratuitas o de pago, que nos permitirían hacer realidad aumentada y también que nos permiten, digamos, manejarlo de una forma sencilla. Bueno, en el caso de Layar es una aplicación igual que nos ofrece, Layar nos ofrece digamos que, la experiencia de crear diseños. Estas aplicaciones, quiero decirles que están en el campo de el software que va a hacer las transformaciones, porque también tenemos software que nos permite ver esas transformaciones, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver, por eso les decía que instalaran el Prepar para que también ustedes puedan en este momento tener una experiencia de realidad aumentada sencilla, ¿verdad? Con unos pocos pasos. Pero en este caso vamos a hablar un poquito del software que nos permite hacer transformaciones. Entonces, en este caso, Layar nos permite hacer transformaciones de una forma sencilla. Tiene opción de manejarlo de manera gratuita por cierto tiempo. Quiere decir que yo podría hacer mis proyectos para experimentar, probar, etcétera, etcétera. Y bueno, si en algún momento quiero hacer una inversión, por ejemplo, quiero realizar, no sé, quiero generar un proyecto en un laboratorio donde se pueda hacer un recorrido virtual, bueno, puedo hacer toda la experimentación, todas las propuestas en Layar por un tiempo determinado que me permita, digamos, validar si es la herramienta que me interesa o me permite cumplir con las metas que me propuse. Y por supuesto, pues bueno, ahí nos da esa posibilidad. Tenemos Archon, que es de Google, que es completamente gratuita. Archon nos permite incluso hacer un escaneo, ella hace un escaneo del entorno que tenemos físico de manera muy sencilla y posteriormente pues nosotros le podemos incluir elementos virtuales como ustedes lo vieron en muchos de los videos que presentamos hace algunos minutos. Adobe pues tampoco podía quedar atrás, una empresa encargada o especializada en la parte del diseño, por supuesto, pues quiere incursionar en la parte de darle vida a esos proyectos de diseño. Entonces, por aquí, pues también Adobe tiene una solución AR que nos permite diseñar e incluso a nivel académico hay posibilidad de crear cuentas académicas gratuitas igual para experimentar y para crear proyectos. Tal vez con algunas opciones limitadas, pero que sí, al fin y al cabo, nos permite hacer uso de la realidad aumentada para crear publicidad, para crear diferentes opciones. Una de los usos también es posicionar marcas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces se utiliza una imagen y acerca de esa imagen, entonces, incorporamos una serie de elementos virtuales para posicionar la marca de una empresa X o Y. Y por supuesto tenemos Blipart, que fue una de las aplicaciones que les solicité instalar al inicio para que pudieran hacer una prueba de virtualización, de realidad aumentada ahorita en unos segundos. Entonces, bueno, vamos a ver primero
Los que gustan probar, voy a brindarles las instrucciones para que podamos hacer la prueba. Yo voy a hacerles voy a preparar una opción, un diseño sencillo, ¿verdad? Con Blipart, pero voy a prepararles una imagen ya con elementos de realidad aumentada y ustedes haciendo uso de sus teléfonos y escaneando la pantalla con la aplicación Blipart de sus celulares, van a poder ver los elementos de realidad aumentada que están en esta imagen. Sí, muy sencillos, voy a, digamos, a utilizar, digamos, elementos sencillos, pero también voy a explicarles cómo hacer, digamos, una imagen con realidad aumentada, un elemento con realidad aumentada, en unos pocos pasos para que después ustedes, pues, puedan ampliar y experimentar con mucho más tiempo todos los recursos que nos ofrece esta aplicación. Blipart también es de pago, sin embargo, ofrece una opción gratuita con algunas limitaciones, pero que al final, como les decía anteriormente, lo importante es que podamos experimentar y saber cómo funciona y también pues hacer nuestros primeros proyectos en pequeña escala para que vayamos cada vez incursionando más en esta área que por supuesto está avanzando muchísimo en los últimos años y que promete ser un negocio bastante rentable a nivel económico en los próximos años. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes instalan la aplicación Blipart en sus celulares y van a entrar en este engranaje. Cuando entren en este engranaje, acá se va a mostrar la opción de ajustes. En ajustes van a indicarle introducir código promocional y van a escribir este código 7, 8, 9, 10. Está en secuencia, 7, 8, 9, 10. Lo siguiente que vamos a hacer es mostrarles cómo en Blipart yo, por ejemplo, voy a editar y programar una imagen para que ustedes puedan escanearla ahora sí con sus teléfonos. Pero entonces vamos a ver cómo lo manejamos. Entramos aquí a Blipart. Bueno, inicialmente, perdón, tenemos que decirle crear un proyecto web AR, ¿verdad? Entonces le vamos a decir crear un proyecto, podemos utilizar una app AR, podemos utilizar esta o esta otra opción, pero bueno, vamos a darle crear un proyecto web AR. Ya yo lo tengo creado precisamente por cuestiones de tiempo, entonces vamos a entrar aquí a editar y lo que nos vamos a encontrar es con el entorno de diseño. El entorno de diseño nos permite agregar imágenes. Bueno, por cierto, presentarles, es una imagen, tal vez sea muy pequeñita, pero es la entrada a nuestro trabajo acá, el Centro de Desarrollo de Telemática y Microelectrónica, ¿verdad? Así se ve más o menos la entrada a nuestro centro, a nuestros laboratorios. Y entonces desde acá, vean que en este panel podemos observar una serie de herramientas y de recursos que son objetos 3D. De hecho, acá yo podría, aquí si ustedes lo ven, yo puedo darle movimiento a este tipo de imágenes, ¿ok? Y acá, bueno, podemos agregar texto, podemos agregar diferentes tipos de recursos. Y vamos a también a ver esta otra opción, que tal vez es la que es más interesante y está ya lista para utilizar, que son los widgets. Que vean qué interesante, en esta imagen yo podría agregarle audio, yo podría agregarle un audio de bienvenida, podría agregarle un audio de información, por supuesto una música. Acá tengo el botón de compras también. ¿Qué hace este botón de compras? Bueno, este botón de compras, por ejemplo, si esto fuera un producto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta publicación yo la pongo en una red social, la configuro, les digo a mis usuarios que sí, tienen que escanearla con una aplicación X o Y, y este botón de compra acá me va a redireccionar a un sitio web o a mi tienda en línea donde mis compradores pues van a poder realizar esa compra efectiva. Entonces, vean cómo esta imagen se convierte en un disparador para monetizar mi recurso, que siempre la verdad es darle ese valor agregado. Si estamos hablando del centro, pues podría ser, yo tengo que fijarme el objetivo, decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esta imagen? Quiero mostrarles información del centro, quiero mostrarles información de los programas. Podría agregarle, por ejemplo, una cuenta a una fanpage de Facebook.
podría, o la fanpage o la página principal de Lina, por ejemplo, podría agregarle un botón de llamadas y acá simple y sencillamente pongo el teléfono. Y puedo agregarle recursos, todos los recursos que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, un video de YouTube. Yo le agregué ya un video de YouTube y aquí simplemente lo que hice fue poner el link. Puedo decirle también que la abra en una página externa al explorador para que no me cierre la página en la que estoy trabajando. Y bueno, cuando ya todo esto esté listo, simplemente yo le voy a dar preview. En el preview genero el código que ya yo les facilité a ustedes en la aplicación y le doy continuar y le digo publicar para testear. Entonces, en este momento esta imagen ya yo puedo descargarla y ponerla en redes sociales, puedo enviarla por WhatsApp, puedo imprimirla incluso y ponerla en un banner, como ustedes quieran manejarlo. Y ya yo podría escanearla para poder obtener los resultados de realidad aumentada que estábamos buscando. Entonces, este sería el producto final. Si ustedes escanean esta imagen con su Flipkart o su teléfono celular, así como lo voy a hacer yo que ya está configurado, le tienen que dar escanear imagen. En la aplicación, en el teléfono, va a haber una opción que dice escanear imagen. Y entonces ahí pues ustedes podrían estar visualizando, me gustaría si tal vez por chat me indiquen si están pudiendo visualizar los recursos. Por ejemplo, yo aquí puedo ver YouTube. Me gustaría, está la opción de SMS. El SMS está configurado para que ustedes puedan enviarme un mensaje de texto simple. Entonces, por favor, si pudiesen enviar un mensaje de texto simple con su nombre para saber que pudieron realizar el experimento y pudieron ver la configuración de este pequeño ejemplo de realidad aumentada, y ahí están llegando ya los mensajes SMS al teléfono celular. Muchísimas gracias de parte de ustedes, indicándome que sí, algunos están pudiendo entrar y precisamente, bueno, acá están escuchando los mensajes. Tengo un mensaje de Sebastián Araya Calvo, muy bien, excelente. Y bueno, acá están llegando los mensajes SMS. Entonces vean cómo a través de una imagen, de un recurso, con unos pocos minutos, porque en realidad aquí no aprovechamos todos los recursos que tiene la aplicación, como ustedes bien pues lo están observando, a través de esta poca configuración que realizamos a esta imagen, que de momento pues no tenía un valor agregado más que el visual, le estamos incorporando elementos que le dan un componente diferenciador y un valor agregado diferente al que teníamos inicialmente. Entonces, bueno, de mi parte, este sería mi aporte. Espero que sea de utilidad, ¿verdad? Y que pues haya podido colaborar en alguna medida con un elemento que pues les funcione en algún área de su desempeño técnico. Sí, ahora vamos a la ronda de preguntas, ¿verdad? A ver quién tiene dudas, consultas relacionadas al tema expuesto. Acá están llegando todavía los mensajes de texto. Muchas gracias, en realidad, por muy interesante. Pensé, no había hecho el ejercicio, digamos, con, digamos, teléfonos internacionales, pero efectivamente están llegando mensajes desde Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por su aporte y por participar de este ejercicio. Ah, ok. ¿En qué año se hizo el primer computador? Pregunta Brian. ¿En qué año, perdón? Se hizo el primer computador. El primer computador. Bueno, ahí estaríamos saliéndonos a una área ya, a una área que tiene que ver un poco más con la historia de los computadores, pero bueno, podemos decir que en los años 50, 60 empezaron los primeros ensamblajes de los computadores, sobre todo cuando entraron en la historia Bill Gates, ¿verdad?
y Steve Jobs, ¿verdad? Que promovieron empresas que en este momento son sumamente reconocidas, y por ahí más o menos estamos hablando de años 50, 60. Ajá. Camilo pregunta, ¿cómo fue el desarrollo de estas tecnologías en la industria de las artes? En la industria de las artes, bueno, les decía anteriormente que me parece súper interesante que la industria del arte, que en algún momento tenía un componente físico estático, en este momento puede incorporar esas tecnologías para darle movimiento a sus creaciones. De hecho, como les decía, hay museos que están trabajando con recorridos virtuales súper interesantes, que dan como ese valor agregado y diferenciador a las obras de arte, y que bueno, si no somos muy expertos, incluso nos podría dar información incluso de qué tipo de pintura es, cuál técnica se utilizó, cuál fue el autor, en qué año, y entonces estos elementos de verdad que dan un recurso adicional que pueden ser muy bien valorados por los usuarios y los que gustan de la parte o el área del arte. Melvin Araya y Carlos Gutiérrez hacen una pregunta similar, porque dice Melvin que me gustaría saber de herramientas gratuitas para usar en docencia. Bueno, y qué equipo docente posee acceso. Bueno, y don Carlos decía qué herramientas libres recomiendas tanto para desarrollo como para la parte del visor. Bueno, podemos decir que Google trabaja, como les comentaba acá en la presentación, esta recopilación que hice por acá, saber, acá, en estas son algunas aplicaciones que yo diría que podrían ser una recomendación. Adobe es un poco más, requiere de un poquito de conocimientos más especializados, pero tenemos que decir que Adobe es una compañía que siempre se ha enfocado en esta área, en el área del diseño. Entonces, es una excelente oportunidad. Si hablamos de Ledger, esta se llama Ledger. La aplicación se escribe Layar, así se escribe así. Y esta aplicación es sumamente sencilla, no necesita conocimientos técnicos muy especializados. Lo mismo que Artcore, que es de Google, simplemente con algunos tutoriales y unos pocos minutos podemos, digamos, incursionar o crear proyectos pequeños que nos permitan ir desarrollando habilidades todavía más interesantes. Y la aplicación que antes les expuse de Blitpart, que me parece que también es sumamente sencilla de utilizar, como ustedes vieron, los widgets prácticamente permiten que el trabajo sea muy, muy intuitivo. No necesitamos conocimientos sumamente avanzados acá como para que podamos decir que vamos a invertir muchísimo tiempo. Y eso sí es muy importante a nivel educativo, porque muchas veces los docentes pues ya tenemos también tantísimas cosas en qué pensar, en evaluaciones, en los mecanismos, en las estrategias, que necesitamos cosas como muy puntuales que más bien pues nos faciliten el trabajo. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos una gran cantidad de widgets que con muy pocos minutos nos van a permitir incorporar una serie de recursos que hagan la diferencia en nuestras clases. Ahora bien, una parte muy importante acá es que nosotros pues sepamos a nivel docente definir qué cosas vamos a implementar en realidad aumentada y qué cosas no, porque tampoco podemos cargar los entornos completamente. Entonces, la idea no es aplicar realidad aumentada en todo, sino más bien seleccionar algunos temas muy particulares que se podrían desarrollar mejor a través de la realidad aumentada y que incluso a nosotros los docentes nos facilitaría el trabajo. Por ejemplo, elementos donde hay que seguir una secuencia de pasos específica, podemos implementar realidad aumentada. Eso quiere decir que yo le puedo brindar esa información a un estudiante o a varios grupos sin necesidad de tener que volver a reproducir esa información que es repetitiva, y que tal vez para ellos va a ser mucho más interesante manejarla a través de un tipo de recurso como su teléfono o su computador en ese sentido. ¿Alguien tiene micrófono?
Dice que pregunta que si para el circo del Sol podrían llevarse a diferentes lugares del mundo con una experiencia 4D. Esa es la pregunta que él tiene. Tal vez, perdón, Rodrigo, no comprendí la primera parte, no te escuché bien. Si me repites. Sí, no te preocupes. Para el caso de shows como el Circo del Sol, ¿podrían llevarse a diferentes lugares en el mundo con una experiencia 4D? Bueno, el Circo del Sol es uno de los ejemplos. Sin embargo, el Circo del Sol implementa un poco más lo que es la parte de realidad virtual. Sin embargo, también hay una combinación, porque al inicio, no sé si recuerdan que vimos la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual, y muchas veces ambas se combinan, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, si estamos hablando del Circo del Sol, vamos a tener un componente físico y real que va a ser el espacio y, por supuesto, los artistas o las personas que tienen las habilidades, ¿verdad?, para esos shows. Y podríamos, por supuesto, decir que las personas que están recibiendo este tipo de espectáculos también podrían utilizar sus teléfonos para ver elementos adicionales en el entorno que les dieran, digamos, información interesante o relevante precisamente de los espectáculos. Sí, hace una pregunta. Dice Milena, ¿cómo podemos adquirir los códigos promocionales? ¿O es que este código que nos compartió se puede emplear sin límites? Y entonces Fabián preguntaba que si el código promocional, ¿para qué país aplicaba? Vieras que el código promocional está en la web y, digamos, hasta el momento no tengo, digamos, conocimiento de que se los vaya, digamos, a limitar por ser país. En realidad, ustedes lo que tienen que hacer es, en el VIP, lo que debemos hacer es simplemente registrarnos, ¿verdad? Registrarnos en la aplicación. Aquí vamos a registrarnos en la aplicación a través de esta pantalla de Sign Up, ¿verdad? Ahí les va a preguntar el nombre, el país y les va a preguntar también una contraseña. Les va a solicitar que hagan un registro normal, como lo hacemos en cualquiera de las herramientas, ¿verdad? Cuando ustedes se registran y van a generar su diseño de realidad aumentada y le dan preview. Sí. Es que no se está... Ahorita que se está explicando. Ajá. Entonces, ok. Entonces, cuando ustedes le dan preview, automáticamente me dice cuál es, agregue un código. Este código yo lo ingresé. Simplemente puse cualquier número que se me ocurriera. En realidad se me ocurrió 7, 8, 9, 10 porque estaban en secuencia para que fuera más fácil y más rápido. Pero yo hice pruebas otros días poniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y todavía están funcionando. Entonces, la aplicación el código de momento no ha vencido, ¿verdad? Para poder decir que no, que ya me lo bloqueó. Y yo lo asigné. Y después, ¿qué hice? Cuando lo asigné, lo que hice fue compartírselos a ustedes para que ustedes lo agregaran en sus dispositivos móviles, en el Flipkart de su aplicación de los dispositivos móviles, y simplemente con eso ya funcionó. Entonces, el código no, digamos, de momento no ha caducado, no me ha dicho que está bloqueado para uno u otro país, pues me parece que de momento se puede seguir utilizando como un recurso de exploración. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que por el momento no. No sé si puedo agregar algo también. Sí. Digamos, yo he visto, digamos, creo que en la parte de metalmecánica, se han comprado unos simuladores en la parte de soldadura. Entonces el estudiante se pone el casco y en realidad la máquina de soldar no está haciendo el trabajo, pero él en su casco está viendo. Eso sería una especie de realidad aumentada, por decirlo así. Si hay movimiento, digamos, si todo el entorno está virtualizado, sería realidad virtual. Pero
Si, digamos, por ejemplo, si él en su casco está seleccionando puntos específicos de la, digamos, con su máquina de soldar y está realizando una tarea y el entorno hay un componente, digamos, real, se puede ver el taller y las máquinas reales, eso es realidad aumentada. Entonces, habría nada más, es una pequeña diferencia. En realidad, ambas se combinan y son sumamente interesantes, ¿verdad? Para estos efectos. Pero, por supuesto, es un ejemplo muy interesante. Me parece que lo vi en una de las ferias que se realizaron en algún momento en el INA a nivel nacional, donde se utilizaba la implementación. Sí, creo que el pupitre, no, digamos, el laboratorio es un aula, es como que estamos en la... Entonces ellos, sí, ellos en el casco están visualizando como si estuvieran en un proceso, pero en realidad están en el aula, sí entraría más en la virtualidad. Lo que pasa es que sí me han dicho, ¿verdad? Y esto es también para los estudiantes porque a veces desarrollamos cierta resistencia, ¿verdad? A lo nuevo. Y bueno, ustedes están en una época en donde lo que es la brecha tecnológica marca la diferencia entre un puesto de trabajo, ¿verdad? O estar en la calle. Y entonces, de mi parte, yo les diría que no le tengan miedo a este tipo de cosas porque sí se ha comprobado de que muchas veces trabajando de esta forma, virtualizando, si bien que mal no va a compararse con un proceso real, adquieren la destreza. De hecho, los muchachos, cuando hicieron después el proceso de soldadura, ya con máquinas reales, pudieron asimilar más rápidamente la forma de hacerlo correctamente que si solamente yo les explico en una pizarra y los pongo a soldar. Entonces, esa parte virtual, que usted desarrolle la motora, esa increíblemente, la gente a veces tiene miedo, pero en realidad es nada más de dejarse ir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, yo voy a hacer lo mismo que en el documento pasado con don Carlos. Voy a, si quieren anoten, bueno, no sé si agarro los mismos correos y entonces le paso, Yelin, las preguntas que están acá para que usted, si quiere, haga una respuesta y se la reenvíe a cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, correcto. Sí, entonces, si no hay más consultas, ¿verdad? Creo que sería todo y les agradecemos mucho la participación. Esperemos ver si nos vemos en otro momento, ¿verdad? Con otros temas a desarrollar. Ok, bueno, de mi parte entonces muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Igualmente.